En este video vamos a ver un nuevo tema y va a ser derivadas sucesivas. Las derivadas sucesivas, ya vimos que hay la primera derivada en una función, que está dada por la función f. Si nosotros tenemos una función f de x, la primera derivada va a estar denotada como f' de x. Pero a esa derivada que nosotros calculemos también la podemos derivar y nos va a quedar como f pi' de x. Entonces, a eso se le llama derivadas sucesivas, al derivar las soluciones de las derivadas anteriores. Por ejemplo, tengo una función f de x, al derivar me va a quedar una función f de x, f' de x, al derivar f' de x me va a quedar f pi' de x, y así sucesivamente hasta que mi derivada de 0. En este caso puede llegar hasta n, la derivada enésima de esa función f de x. Vamos a ver un ejemplo para ver hasta dónde podemos derivar esa función para que me dé 0. Y el ejemplo es el siguiente. Si nosotros tenemos una función f de x igual a 3x al cubo más 2x al cuadrado más x, esta función es una suma, por lo tanto la derivada de esta función va a ser la suma de sus derivadas. Entonces la función f de x vemos que es 3 por la derivada de esta x, pero esta x tiene un exponente 3, por lo tanto va a ser 3 por el exponente, va a multiplicar a la variable 3 por x a la n menos 1. En este caso n es 3, n menos 1 sería 2. Más la derivada de esta función, 2x cuadrada, vemos que nuevamente está multiplicada por una constante y va a ser la constante por la derivada de x cuadrada. Y x cuadrada va a quedar, el exponente multiplica a la variable 2x a la x menos 1, a la n menos 1, que en este caso n es 2. 2 menos 1, 1. Y ya no se puede. Más la derivada de x, en este caso x tiene un exponente 1, y como ya vimos varias veces, en otras ocasiones, la derivada de x es 1. Por lo tanto, la primera derivada va a ser 9x cuadrada más 4x más 1. Y aquí tenemos la primera derivada de la función f de x. Vamos a seguir derivando y vamos ahora a ver la función, la derivada, la pi' de esta función. Ahora, de la solución anterior vamos a derivar. Nuestra solución anterior es esta. Vamos a derivar esta función. La derivada está multiplicada por un coeficiente 9 por la derivada de x cuadrada. Pero la derivada de x cuadrada, como vimos aquí, es x. ¿Por qué? Porque es el exponente 2 por la x a la n menos 1. Pero en este caso n es 2 menos 1, 1. Más 4x, la derivada de x es 1. 4 por 1. Más la derivada de una constante, que en este caso la constante es 1, es 0. Y aquí tenemos 18x más 4 por 1 es 4 más 0. Y esta es la derivada, la segunda derivada de mi función f de x. Volvemos a derivar y ahora vamos a derivar
esta función. Y va a ser la derivada prima de esta x. La derivada sería de lo que nos quedó en la segunda derivada de la función. 18 x a la 1, sabemos que x a la 1, la derivada es 1 por resultados anteriores, más la derivada de esa constante que es 0. Entonces la tercera derivada es 18. Sí. Entonces, la primera derivada, tenemos nuestra función. La primera derivada es 9x cuadrada más 4x más 1. La tercera derivada, 18x más 4. Y la tercera derivada, 18. Pero esto lo podemos derivar una vez más. Y la derivada la cuarta derivada de esta función nos va a quedar la derivada del 18, y el 18 por ser una constante, la derivada va a ser 0. Con esto concluimos que al ir derivando n veces nuestra función, nos va a quedar siempre que en la última derivada va a ser 0. Por lo tanto, vemos que la aplicación de las derivadas puede ser para derivadas sucesivas, donde las derivadas van a ir de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, hasta la enésima vez para que nuestra derivada quede 0. Más adelante vamos a ver ejemplos, vamos a ver las aplicaciones que tienen la primera y la segunda derivada para funciones como esta.